y vamos a repasar de la lista de temas lo que hemos visto hasta el momento y lo que toca por ver. Entonces, si nos vamos a la carta al estudiante, vemos que pues en el primer capítulo vimos cómo era el amplificador por dentro y cuáles eran las características o parámetros importantes que nos tenía que entregar el fabricante. En el capítulo 2 ya vimos una aplicación que era cuando utilizábamos los amplificadores en lazo abierto y pues los utilizábamos principalmente como comparadores. En el capítulo 3 vimos ya el amplificador en una configuración en la cual puede amplificar, que sería el amplificador inversor, el amplificador no inversor, y vimos otra aplicación que era el buffer, que sería el seguidor de tensión, y vimos que era importante para poder hacer acoples de impedancias, en caso de que algunas etapas, ya sean sensores o algún integrado, no tenga la capacidad de acoplarse bien a las etapas siguientes, ya sea de amplificación o ya sea entregar a una carga. Vimos más parámetros importantes de los amplificadores en lazo cerrado, que es cuando tenemos retroalimentación negativa. Y luego vimos varias aplicaciones, vimos circuitos lineales como circuitos aritméticos, vimos el amplificador de instrumentación, vimos los convertidores de tensión a corriente y vimos otras aplicaciones como lo podrían ser los circuitos recortadores y los circuitos de valor absoluto. En una de las tareas les puse como creo que la actividad sincrónica que deberían entregar hoy, les puse un poquito de convertidores digitales analógicos, pues son muy sencillos realmente. Son prácticamente que un sumador. Y pues referencias de tensión se refiere a reguladores de tensión, que también lo vimos. Vimos cómo eran los reguladores por dentro. Con eso terminamos absolutamente el capítulo 4 y 3. En el capítulo 5 y 6, que son los capítulos que vamos a estudiar en esta semana y parte de la siguiente, en esta semana que viene y parte de la siguiente, casi que la última, ya, sería estudiar cómo responden estos circuitos con amplificadores a la frecuencia. Es decir, se comportan igual si le pongo una señal de 1 kilohertz a que si le pongo una señal de 1 megahertz. Bueno, esa es la duda que me queda. ¿Cómo se comporta? Para ello vamos a estudiar un detalle que en el capítulo 1 habíamos obviado. Un detalle que es muy importante, que es la razón por la cual tenemos cambios a distintas frecuencias. Eso es lo que vamos a estudiar. Para poder entender estos análisis en frecuencia, hay que recordar un poquito sobre los diagramas de Bode, sobre la gráfica de ganancia versus frecuencia y sobre la gráfica de fase versus frecuencia. ¿Alguno recuerda esas dos gráficas que se vieron en circuitos 2? Nadie se acuerda. ¿Ya aquí todos llevaron circuitos 2 o no? Yo no, profe. Ok, tranquilo, porque la verdad es que les voy a dejar una serie de videos que son para introducirlo uno en respuesta a la frecuencia y qué es lo que tenemos que sea importante. Entonces, si no lo han llevado, pues tranquilos, voy a intentar introducirlos un poco al tema y les voy a dejar esa serie de videos para que se familiaricen con ciertos conceptos. La respuesta en la frecuencia no es algo único de electrónica 2. Se usa en control, se usa en análisis de sistemas y se usa casi que en cualquier dispositivo que procese señales, porque como son señales, varían en el tiempo y por lo tanto tienen frecuencia. Entonces esa es la idea. Entonces este capítulo 5 y 6 están ligados de la mano. El capítulo 5 lo que vamos a ver es por qué el amplificador responde a la frecuencia de cierta manera y cuáles son esas características de la frecuencia o de esa respuesta. Y luego vamos a ver cómo esa frecuencia o esa respuesta a la frecuencia puede llegar a la inestabilidad, es decir, a que exploten los circuitos o que pasen cosas raras. Si pasan cosas raras, no queremos que sucedan, ¿verdad? Porque queremos
somos demasiado perfeccionistas los ingenieros y queremos tener todo bajo control. Entonces, en el último capítulo vamos a ver técnicas en las cuales podemos estabilizar los circuitos que estén en un estado de inestabilidad. Y eso sería el capítulo 6. Realmente es muy corto lo que falta del curso, o al menos lo del siguiente examen. Por último, queda el capítulo 7, que yo les voy a dar una introducción al capítulo 7, pero el capítulo 7 se evalúa mediante el proyecto, que ya está muy cerca de establecerse. Ok, entonces ahora que sabemos lo que vamos a ver, entremos a la introducción a la frecuencia. Listo. Entonces, les había dicho yo al puro inicio del curso que el amplificador ideal sería que la salida dependa de la entrada diferencial multiplicada por una ganancia. Eso sería lo más ideal del amplificador. Cuando analizamos totalmente el capítulo 1, vimos que tenía 3 grandes etapas y que la etapa diferencial se encargaba de dar una impedancia de entrada alta y además de hacer la resta entre las señales, también ahí corregíamos el offset. Luego esta señal iba a un amplificador de alta ganancia, que era el que le daba la gran ganancia al amplificador, y finalmente iba a una etapa de salida, que era la que se encargaba de entregar la energía a la carga y darnos una impedancia baja de salida. Cuando vimos el amplificador por dentro, que nosotros lo estudiamos en alguna tarea, pues veíamos que todo esto que estoy marcando en este momento como con un color pastel, sería en baja señal esto de aquí, que ya lo habíamos analizado. No vamos a entrar a ver ecuaciones, nada más veamos el hilo de las cosas. Entonces vean que aquí está V menos, aquí está V más, aquí están estos transistores y aquí vendría la salida, ¿lo ven? En este no, aquí la salida, ¿lo ven? A la siguiente etapa. Esta sería la salida a la siguiente etapa, sería justo aquí. Entonces, si nosotros analizamos eso y le pegamos la otra etapa aquí, ¿lo ven? La etapa de alta ganancia, el Q6 y el Q7, tendríamos este Q6 y este Q7. Y iríamos esto hacia la resistencia RC, que sería esta fuente de corriente aquí. ¿Lo ven? Este espejo o esta fuente Whitlar, como le quieran. Es más una fuente Whitlar que un espejo. Es una fuente Whitlar. Entonces vean que aquí el 7 iría hacia RC, que RC sería el equivalente a toda esta fuente de corriente. Es decir, de aquí para allá está la salida. Entonces, si le pegamos la salida, sería pegarle este último transistor Q8, que es el que se encarga de entregar la energía a VO. ¿Lo ven? Aquí sería el Q8 y el Q8 está R4 y aquí está VO. Entonces ahí estarían nuestros 3 amplificadores. Ok, ese modelo fue lo que vimos en el capítulo 1 y así fue como lo estudiamos. Y después de hacer todo ese análisis, uno llegaba a esta relación, donde la tensión de salida iba a ser toda esta ganancia diferencial, que vean que es altísima, por VD, más la tensión en modo común entre o por multiplicado por la ganancia en modo común, que es realmente pequeña, porque sería 1 sobre 7.52. Entonces uno llegó a esto en su momento. Buenísimo. Ya ahí lo tienen. Ahora, vamos a estudiar. Ok, este VO es exactamente aquí, sí. Exacto. Y este es haciéndole un zoom únicamente a la etapa de salida, o sea, únicamente a esta etapa. Vamos a dejar esto un poquito atrás, pero vean que aquí sigue IV6. Esto de aquí, nosotros podíamos verlo, lo ven aquí, separando, quitando este transistor de aquí. Aquí sería V', que sería la salida que tenemos sobre RC. Ok, entonces solo vamos lo que estamos haciendo en este momento es hacer un spotlight sobre la parte que nos interesa. Entonces estamos haciendo un spotlight sobre esto, es decir, poniendo nuestro foco en esta situación. Ok, entonces esa es la situación que estamos poniendo, ¿verdad? El foco aquí. Y aquí estaría el V7. ¿Ven? Aquí está el foco. Aquí nos estamos enfocando en los últimos 2 transistores de todo el sistema. Ok. Entonces. Aquí lo que hicimos de aquí a aquí fue agarrar esta R4
y reflejarla a la base. Entonces nos queda un VO', que sería la reflexión, y ya no nos queda un RC, nos queda un R', que sería pues cuando este R4 lo reflejamos a la base y queda el paralelo entre el R4 y el RC, que sería ahí. Eso fue lo que hicimos. Entonces estamos enfocándonos en esos últimos transistores. Digamos, nos comimos ese transistor 8 para enfocarnos en el 6 y en el 7. ¿Por qué en el 6 y el 7? Porque el 6 y el 7 eran los amplificadores de alta ganancia. Entonces, primero vimos todo el modelo y luego nos estamos devolviendo y enfocándonos justo en el 6 y el 7. Ya vamos a ver por qué queremos enfocarnos en esos. Ok, pausa, dejémoslo ahí. Los importantes en la frecuencia van a ser ese 6 y ese 7. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vamos a recordar un poquito de algo que se vio en electrónica 1 como muy por encima, porque no era muy útil en electrónica 1, pero aquí en electrónica 2 sí nos es importante. De hecho, esto se ve hasta el puro final de electrónica 1 cuando se ve respuesta a la frecuencia de los transistores. Entonces es un tema muy similar. Entonces lo que vamos a recordar es que este es nuestro diodo, ¿verdad? Esta es nuestra configuración P y N y lo estamos polarizando de manera inversa, ¿ven? Polarizado inversa, ¿ven? El más donde está el menos y el menos donde está el más. Está polarizado inversamente. ¿Qué provoca eso? Polarización inversa. Que a esta zona, que era la zona de recombinación del diodo, ¿verdad? Y pues las cargas del P positivas se vayan y se acumulen aquí y las cargas negativas del N se acumulen aquí y esta barrera de potencial o esta zona de recombinación se hace mucho más grande. Es una zona en la cual no hay carga. Hay muchas cargas positivas aquí y hay muchas cargas negativas aquí. Y una gran zona que no tiene carga. Si tenemos un material de este lado así, cuadrado, una zona de material sin carga y otro material así cuadrado y los conectamos, ¿esto de aquí qué es? Una placa de material cargada negativa y una placa de material cargada positiva y una zona en el centro sin carga. ¿Qué es esto de aquí? Capacitor. Exacto, compañeros, un capacitor. Eso quiere decir que cuando yo polarizo inversamente el diodo, de cierta manera estoy fabricando un pequeño capacitor en el diodo. O sea, el diodo ya no es solo diodo y resistencia, también es un capacitor a la vez, un capacitor muy pequeño. Cuando lo polarizo inversamente, esa capacitancia o ese capacitor que se forma, le vamos a llamar la capacitancia del diodo debido a zona de agotamiento o transición. Es decir, esta capacitancia cuando lo polarizamos inversamente le llamamos CT. Y CT es igual a CO sobre 1 más VR entre VO, donde VR es la fuente externa, VO es la barrera de potencial, CO es la capacitancia que había inicialmente antes de polarizarlo, porque antes de polarizarlo ya teníamos aquí un material P con cargas positivas y un material N con cargas negativas. Es decir, desde el puro inicio ya teníamos un capacitor. Lo único es que se hizo más grande esa capacitancia cuando lo polarizamos inversamente, porque aumentó la distancia este de O. Perdón, se hizo más pequeña esa capacitancia porque aumentó esta distancia de O. Bueno, entonces, la nueva capacitancia cuando lo polarizamos inversamente sería esto de aquí. En moraleja, el capacitor, perdón, el diodo polarizado inversamente tiene un capacitor. Listo, esa es la moraleja de esta diapositiva. Cuando lo polarizamos inversamente, el diodo tiene dentro un capacitor que se llama CT o capacitancia de la zona de agotamiento o transición. Listo. Okay. Ahora, ¿qué pasa si polarizamos el diodo directamente? Ok, si polarizamos el diodo directamente, hay un momento en el cual esa barrera de potencial se rompe. Al romperse esa barrera de potencial, genera un proceso en el cual existe difusión, que es el movimiento de las cargas ahí libres. Entonces, ese proceso de polarizar el diodo correctamente o directamente o polarizado a favor, genera otro tipo de capacitancia, una capacitancia por difusión que depende del tiempo de recombinación, ¿lo ven? Tiempo promedio de recombinación,
de la corriente que lo está atravesando y de la tensión térmica del diodo. Esa otra capacitancia que se provoca a favor es mucho más grande que la que se provoca en contra, porque recuerden que la que se provoca en contra, entre más grande se haga la distancia, más pequeña cae esa capacitancia. Entonces, como la estamos haciendo más grande, se cae abajo esa capacitancia. Mientras que la capacitancia por difusión es bastante grande, depende de estas magnitudes. Entonces, entre más corriente haya por el diodo, más grande se hace esa capacitancia. En fin, es decir, tenemos dos capacitancias dependiendo de cómo polaricemos el diodo, ya sea una de transición o la de difusión. Ok, volvamos a nuestro modelo en baja señal. El modelo en baja señal que hemos utilizado hasta el momento era para los transistores NPN y PNP era el siguiente: BE con la resistencia HIE, HFE, y si tomamos en cuenta el efecto Early, aquí había otra resistencia que valía 1 sobre HOE. Pero menospreciemos el efecto Early esta vez. Ok, ese era el modelo en baja señal. Si se dan cuenta, un diodo es lo mismo que un material NPN. Es decir, es lo mismo que un diodo así y que un diodo así. Es prácticamente esto. Entonces eso significa que si una corriente viene en este sentido, este diodo de arriba se está polarizando inversamente, y si hay una corriente que baja por el diodo, este se está polarizando a favor. Es decir, que en un modelo más real tendríamos del colector a base una capacitancia que sería de transición, polarizado en contra, ¿lo ven? De colector a base, perdón, de colector a base, ¿lo ven? Colector a base, tenemos esa capacitancia que ya la estudiamos, que fue la de transición. Y en este otro diodo, que sería la parte de abajo del PN, este lo tenemos polarizado a favor. Entonces, existe una capacitancia de base a emisor, que es la capacitancia de difusión. Y la dibujo aquí, ¿lo ven? De base a emisor. Entonces, este modelo de aquí es un modelo sumamente real, porque ya incluye incluso sus capacitancias. Entonces, el modelo en pequeña señal que les habíamos enseñado desde electrónica 1 estaba incompleto. Esta es la versión suprema, la versión máxima. Sí, el Megazord es este. Esta es su máxima versión. Y si tuviéramos un PNP, pues esta sería la configuración de sus capacitancias. Igual, cuál diodo está polarizado en contra y cuál está polarizado a favor, y de ahí salen esas capacitancias. Buenísimo. ¿Por qué las habíamos obviado hasta el momento? Porque recuerden que la impedancia de este capacitor ZC es igual a 1 sobre J omega C. Si nosotros trabajamos a frecuencias bajas, es decir, omega tiende a 0, esta ZC tiende a infinito. Es decir, aquí había un abierto y aquí había un abierto. Por eso es que en nuestro análisis inicial nunca tomamos en cuenta esos capacitores, porque siempre supusimos que esa frecuencia era una frecuencia baja. Nunca hablamos de que estábamos trabajando a frecuencias altas. Entonces esa fue la mentirilla piadosa que yo les hice. Nunca les mencioné que realmente todas las señales que estuvimos trabajando eran señales de baja frecuencia, para no tomar en cuenta esos capacitores. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando ya no a bajas frecuencias, sino a altas frecuencias? Y bueno, si esto aumenta, ya este ZC no es infinito, sino es un valor. Es decir, tiene una impedancia ahí, que vale 1 sobre J omega C. Igual aquí tiene impedancia. Entonces, la moraleja es que a altas frecuencias yo ya no puedo despreciar esas capacitancias, como lo hacía en el capítulo 1 del curso, donde nunca las mencioné porque nunca tenían efecto. Ahora que sabemos que existen esas capacitancias y sabemos que una es más grande que la otra, volvamos a donde estaba nuestro spotlight, a donde estábamos poniendo atención, que era justo en los capacitores 6 y 7. Si le agregamos únicamente el 7, ya después lo vamos a hacer para el 6, pero si le agregamos únicamente los capacitores del 7, es decir, solo el 7 lo tomamos como su modelo real, aparecen estas dos capacitancias, que si reacomodamos todo este circuito se vería igual que este. ¿Lo ven?
viene aquí del colector del transistor. Este era vamos a ver. Este era del emisor, ¿vale? Del emisor del transistor viene hacia el capacitor, a este punto, y este punto va al otro capacitor, y este capacitor, vean, va a tierra. Entonces, vean, de este punto, que es este mismo aquí, va ese capacitor que va hacia la tierra, va esta HE que va hacia la tierra, va este CB que va desde este punto a la parte superior de la flecha, ¿sí? De este punto a la parte superior de la flecha, y finalmente de la parte superior de la flecha a tierra va la RC, que es la resistencia RC más la reflexión de la salida, ¿verdad? Y ahí teníamos el VO. Listo. Ahora que reacomodamos el circuito, existe un teorema que se llama el teorema de Miller, que es que si yo tengo una red como la de aquí arriba, con una impedancia en el medio, yo puedo separar este teorema de Miller en estas dos mallas. Y es exactamente lo mismo. O sea, esto de aquí arriba es exactamente igual que este modelo. Entonces vamos a aplicar ese teorema de Miller en este capacitor. No nos vamos a meter tanto en las ecuaciones, ya todas están en la presentación. Lo que me interesa es que me sigan el hilo de qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, si aplicamos este teorema de Miller en este capacitor, sería como hacer esto. Donde vean que aquí la fuente que tenía de este otro lado V2 sería VO. Entonces, ponemos aquí una fuente VO, ¿lo ven? Se pondría aquí el V2, se pone aquí. La impedancia que queríamos separar se repite, ¿lo ven? Y aquí tendríamos que poner el V1, que el V1 que teníamos anteriormente sería IB7 por HIE negativo, que sería la tensión VB7, ¿lo ven? Que está aquí, VB7. Ok, ¿para qué hice eso? Para que nuestro análisis sea más sencillo. Entonces, ahora que tenemos eso, yo puedo hacer un equivalente de Norton de esto de aquí, que en vez de tener una fuente de tensión con una impedancia en serie, yo puedo tener una fuente de corriente con la misma impedancia, pero en paralelo. Equivalente de Norton, se llama eso, circuitos 1. Ok, ¿para qué hago eso? Para aquí tener dos fuentes de corriente en paralelo, una impedancia del capacitor y esta impedancia RC. Vean que esta RC, vamos a suponer que es mucho más pequeña que esta otra impedancia. ¿Para qué? Para que si tenemos dos impedancias en paralelo, una más grande que la otra, esta se elimina cuando se hace el paralelo con esta otra. Para eso dijimos esto de aquí. Y también vamos a decir que 50 IB7 es mucho más grande que este valor de aquí, que esta corriente de aquí. ¿Para qué? Para volárnosla tan fácilmente. Entonces vean que esta malla de este lado nos quedó súper sencilla y es dependiente de esta otra malla, porque vean que depende IB7 y aquí está IB7. Entonces ahora sí, que hicimos todos esos trucos para eliminar esto de aquí y poder encontrar la salida más sencillo, vamos a analizar este otro lado para encontrar esa IB7. ¿Por qué? Porque al tener esa IB7, tenemos el valor de aquí y podemos encontrar la salida del amplificador tomando en cuenta el modelo real del transistor número 7. ¿Se acuerdan? Volvamos atrás. Eso fue lo que hicimos de diferencia. Queremos encontrar la salida cuando tomamos el modelo real en nuestro transistor 7. Entonces vamos de nuevo, ahí tiro las ecuaciones, encuentro esa capacitancia, que sería esta capacitancia equivalente. Tiro la ecuación de ICB, que ICBC sería la corriente que viene por aquí, más la corriente que viene por aquí, que lo más fácil sería pensar que es la impedancia que hay aquí, esta impedancia de CB6, que sería esta aquí, J omega CB6, y entre la resta las tensiones de ambos lados, ¿lo ven? V7 menos VO. Así encontramos esa corriente, ya sabemos cuánto es VO, VO es 50 IB7 por RC, ¿verdad? Porque esta corriente entra aquí, entonces esa sería VO. Hacemos los cambios y encontramos una ecuación de ICBC, que depende de todo esto. La ecuación de IB7 la tenemos aquí, es VB7 entre HI7. Entonces la incluimos aquí en vez de este IB7 por todo esto. Y llegamos a este término. O sea, nada más hicimos un juego de matemáticas ahí medio rápido. Como no es importante esa álgebra, si no nos importa lo que vamos a llegar de resultado,
Entonces no hago paso a paso la álgebra, nada más les pongo los resultados de las ecuaciones importantes. Ok, si llegamos a esto de aquí, ya conocemos la corriente ICB6 y la corriente ICB6 vale todo esto, ¿verdad? Vale todo esto, perdón. Nosotros ya podemos ir a la salida y reemplazar ese IB7 por todo lo que acabamos de conocer. Si hacemos eso, el resultado al que vamos a llegar es este. Después de todos esos cambios de pura álgebra, el resultado que vamos a llegar es este. ¿Qué tiene interesante este resultado? Ya tomando en cuenta que IB6 vale esto, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues la ecuación anterior con esto, llegamos a esta expresión. Vean qué interesante esta expresión. Esta es la expresión de nuestra salida diferencial. Véanla. Tómenle foto mental. Tómenle foto mental. Ahora, devolvámonos a ver cómo era la salida sin tomar en cuenta el efecto de las capacitancias. Vamos a devolvernos, vamos a devolvernos. Aquí está la salida diferencial. 4.38 por 10 a la 6 VD. Esa era la diferencial cuando no tomamos en cuenta las capacitancias. Pero, cuando tomamos en cuenta las capacitancias, la salida es esta de aquí. Esto de aquí, que reemplazando valores vale esto. Que es exactamente la misma ganancia, lo ven, 4.38 por 10 a la 6. Es decir, esos capacitores no afectaron mi ganancia, pero sí me agregaron este amigo de aquí, este denominador. Que este denominador le vamos a decir que esto es un polo. ¿Ok? Para los amigos que no han llevado circuitos 2, o la amiga que no ha llevado circuitos 2, ya les voy a, en los videos se define bien qué es un polo, pero vamos a ver qué es. Ahorita vamos a ver qué efecto tiene este polo. Entonces vean que lo único que cambió por haberle agregado esos capacitores fue que apareció este término en el denominador. La ganancia no se vio afectada, solo apareció este término. Entonces todo este análisis que hice aquí abajo, que estaba súper enredado y complicado, fue solamente para darme cuenta que la salida es exactamente igual a cuando no teníamos los capacitores multiplicado por este polo, o dividido entre ese polo, mejor dicho, dividido entre este polo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que si graficara su ganancia en el tiempo, si graficara esto, perdón, en la frecuencia, esto en la frecuencia, o sea, dependiente de W, la gráfica sería así, se mantiene constante, y aproximadamente en W igual 28,54 por 10 a la 6, la salida es esto. Es decir, estos son los 4,38 por 10 a la 6 y esta es la frecuencia. ¿Qué estamos graficando aquí? La ganancia total. Es decir, todo esto. Porque vean que ahora la ganancia total es esto dividido entre todo esto. Esa es mi ganancia diferencial dependiente de la frecuencia de W. Entonces, esta gráfica lo que me está queriendo decir, en moraleja, es que la ganancia para cualquier frecuencia menor a este valor, que es 28,54 por 10 a la 6, radianes entre segundo, la ganancia se comporta exactamente igual que cuando no teníamos capacitancias. Es decir, se comporta ideal. Pero, si la frecuencia de entrada a mi señal diferencial es mayor a estos 28,54 por 10 a la 6, yo empiezo a perder ganancia. Y empiezo a perder ganancia. Y entre más suba la frecuencia, más ganancia voy a perder. Entonces, la moraleja de toda la clase de hoy es darnos cuenta que el amplificador operacional en un modelo real no mantiene su ganancia constante alrededor de toda la frecuencia, sino que a cierta frecuencia esa ganancia empieza a disminuir y empieza a disminuir bastante. O sea, no disminuye 2 valores o 3 valores, disminuye 100 veces, 1000 veces y ahí va para abajo. Entonces,
Lo que quiero dar a entender es que si quisiéramos amplificar algo de frecuencias muy, muy altas, el análisis que habíamos hecho hasta el momento en el curso no nos funciona para obtener la salida como uno la esperaba, sino que lamentablemente tenemos el peor enemigo de los amplificadores operacionales. El peor enemigo es la frecuencia. Ese es su archivillano. Por eso lo vemos al puro final, porque es el jefe final, la frecuencia. Entonces, como ya sabemos que si tomamos el modelo real de un transistor, aparece un polo. Ahora, ¿qué pasará si ya tomamos el modelo real de dos transistores? Es decir, este aquí en su modelo real y a este que no le habíamos tomado su modelo real, también le ponemos su modelo real. ¿Ok? Si volvemos a hacer el mismo análisis del capacitancias de Miller y tomamos en cuenta incluso la capacitancia del transistor que eliminamos, llegaríamos a una expresión de este tipo. Donde vean, la ganancia sigue siendo la misma a la que originalmente teníamos, pero ahora vean, aparecieron más polos. Vean, aparecieron más polos. Cada uno de estos polos hace que si superamos esta frecuencia, cada uno de ellos se roba más energía de la ganancia. Es decir, que ahora la gráfica sería así, de la ganancia en la frecuencia versus la frecuencia. Sería, vean que este W es más pequeño, este W2 es más grande que este, pero más pequeño que este, y este W3 es más grande que todos los demás. Entonces yo podría dibujarlos así. W1, W2 y W3. Eso quiere decir que la ganancia va a ser aquí. Cuando se supere esto, va a caer con una pendiente. Cuando supere esto, va a caer con otra pendiente. Y cuando supere esto, va a caer con otra pendiente. Finalmente, eso quiere decir que más o menos por ahí el omega 3, yo ya ni siquiera voy a tener ganancia. Voy a tener ganancia que no va a ser ganancias negativas, ¿verdad? Porque esto está en dBs. Eso se me olvidó mencionarlo. Esta eje está en dBs. Entonces, dBs negativo significa que cada vez la señal se va acercando más a cero. Entonces, cada vez la ganancia va llegando a cero. Porque cada vez, conforme avanzamos en la frecuencia, vamos perdiendo ganancia. Entonces, esta zona de aquí, donde todo se comporta bien bonito, es la zona que hemos estudiado durante todo el curso. Y ahora vamos a estudiar qué pasa cuando queremos trabajar en estas otras zonas. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Volviendo aquí al diseño original. Entonces, si tomamos en cuenta la capacitancia de este amigo, la capacitancia de este amigo y la capacitancia de este amigo, nos salen tres polos. Estos tres polos. Si siguiéramos tomando capacitancias hacia atrás, es decir, si siguiéramos tomando capacitancias hacia atrás, pues obviamente aparecen cada vez más polos. Y uno dice, oh no, esto es increíblemente malo, porque entonces cada vez significa que la ganancia se va a caer más. Pero ¿cuál es la moraleja de hacer como varios hacia atrás? Que entre más atrás nos vamos, más grande es la ubicación de la frecuencia de ese polo. Vean que ese polo se ubica en una frecuencia. Este polo se ubica en 555 por 10 a la 3 radianes por segundo. Este polo se ubica en 21 por 10 a la 6 radianes por segundo y este en 28 por 10 a la 6 radianes por segundo. Este fue el que salió, este que salió aquí salió por el capacitor número 8, este que salió por el capacitor número 7 y este que salió por el capacitor número 6. Si hiciera por el capacitor número 5 o hiciera por el capacitor número 4, empezaría a tener más polos con frecuencias cada vez más altas. Por ejemplo, 35 por 10 a la 6. Y si tomara otro polo, frecuencias más altas. ¿Por qué no voy a seguir tomando polos? Porque esos polos son tan alta frecuencia que si yo vuelvo a graficar mi gráfica, o vuelvo a hacer mi gráfica de frecuencia versus ganancia, con solo esos tres polos ya la ganancia hizo esto. Es decir, por aquí está el polo 4 y por aquí está el polo 5. Es decir, esto va a ser y esto está en dBs. Es decir, esto se va a ir hacia abajo, o sea, la ganancia se va a ir casi a cero. Entonces, ¿para qué voy a estudiar estos
siguientes polos, si ya desde aquí ya perdí toda la ganancia, ya desde aquí pasé la ganancia de 0 de vez, que la ganancia de 0 de vez es ganancia igual 1. Imagínense, teníamos 4.038.000, no, 4.380.000 de ganancia. Y a esta frecuencia ya tenemos ganancia igual 1. Ganancia unitaria. Entonces vean que, o sea, perdimos la cualidad más importante que tenía que tener el amplificador operacional, que era ganancia infinita para que el cortocircuito virtual funcionara y así yo hiciera mis análisis más sencillos. Si yo ya tomo en cuenta la frecuencia y me voy a frecuencias tan altas, ya la ganancia no sería infinita, es decir, mis análisis en cortocircuito serían inválidos. Entonces, una vez más vemos por qué la frecuencia es el archirrival. Se está echando a perder todo lo que aprendimos durante el curso. Lo estaba tirando por la borda. Ok. Ok, entonces si graficáramos, ¿cómo podemos hacer este análisis de polos? Aquí, lo único que hicimos, o cómo reconstruimos esa gráfica tan abstracta que el profe está haciendo. Bueno, de aquí vamos a pasar aquí, convirtiendo estas frecuencias, que están en radianes por segundo, a hertz, porque nos sirve más trabajar con hertz. Entonces, esta ecuación es exactamente igual que esta ecuación, lo único es que esta está en radianes por segundo y esta ahora está en hertz. Pues normalmente nos dan nuestras frecuencias en hertz, entonces mejor trabajemos en hertz. Entonces, si ponemos los polos en hertz y decimos ahora, ¿cómo grafico esto? ¿Cómo hago esa misma gráfica que hizo el profe? Porque esa gráfica es importante. Me habla de cómo se comporta el, el amplificador en la frecuencia. Bueno, esta gráfica, ¿cómo la hago? Si tiene aquí números imaginarios, ¿verdad? Qué complicado. Bueno, como era tan complicado, y esto es teoría que se descubrió en 1940, no tenía MATLAB para meterlo en MATLAB y hacerlo todo facilísimo. No les quedó de otra más que inventar un método gráfico. Y es ahí donde ya aparece nuestro amigo Hendrik Alfred Boot, que lo mencionamos al puro inicio del curso, que dijimos que él solucionó los problemas de estabilidad de una manera sumamente sencilla. ¿Y cuál fue esa manera sumamente sencilla? Hacerlo gráficamente. Entonces, él dijo, en vez de graficar esta ecuación así, por decirlo así, como viene, lo cual sería totalmente difícil, y de hecho, creo que ahorita ustedes ni se pueden imaginar cómo logramos graficar eso, con esas jotas atravesadas, pues Bode sí se le ocurrió y creó lo que se llaman los diagramas de Bode, donde vean, aquí está la gráfica de magnitud, que sería la gráfica de ganancia, en términos de la frecuencia. Aquí tendríamos la frecuencia en nuestro eje X. Y vean que él dijo que para cuando los polos no hemos alcanzado una frecuencia igual que los polos, la ganancia es siempre la ganancia máxima. ¿Lo ven? Esta es la ganancia diferencial máxima. Los 4,38 por 10 a la 6. Pero, cuando superemos esa ganancia, Bode nos dice que a partir de esa ganancia, nosotros vamos a perder 20 dB por década. Y ahorita ustedes dirán que son dB. ¿Alguien sabe qué son dB? ¿Alguien me puede explicar qué es un dB? Ok, los dB son una unidad que se utilizan para hacer referencia a algo. Entonces, esta ganancia, recuerden que tiene unidades adimensionales. Entonces, este dB representa la diferencia que hay desde esta ganancia a un valor estándar, por ejemplo, 1. ¿Cuánta relación hay de esta ganancia a la ganancia unitaria? Entonces, los dB se consiguen de la manera entre 20 logaritmo de la ganancia entre 1, porque es con referencia a 1. Si yo hago esto, obtengo los dB. Entonces, vean, hagamos en la calculadora ese 4.38. Entonces sería 20 logaritmo natural, no, logaritmo, no logaritmo natural, logaritmo de 4.38 exponencial a la 6. Si yo hago eso, eso me da 132. Por eso la gráfica está aquí en 132 dB. ¿Para qué nos va a servir la unidad de dB? Eso se los voy a contar en la otra clase, cuando hayan estudiado un poquito los videos que voy a dejarles. ¿Por qué a Bode se le ocurrió hacer esto en dB? Bueno,
Eso es lo que quedará pendiente para la siguiente clase, porque necesito primero que vean los videos. Pero vean que a partir de la frecuencia, que deberían ser 88 por 10 a la 3, es decir, 88.000, si aquí están 0,1 megahertz, significa que aquí están 100.000 Hz. Entonces vean que este punto, que es un poquito antes, están los 88 por 10 a la 3, en esto, que es justo cuando la gráfica empieza a caer. Y empieza a caer por menos 20 veces por década. ¿Por qué eso? Porque ese es el aporte que hace este polo. Este polo se va a ir robando 20 veces por década. Conforme más avancemos en frecuencia, más de veces se roba. Estos 20 veces por década son una pendiente, son esta pendiente de esta recta. Cuando llegamos al otro polo, que sería este, el de 3.34, teníamos el efecto del polo 1, que ya está activo, y ahora empezamos a tener el efecto del polo 2. Como cada polo pone 20 veces por década, ahora esta recta aquí caeríamos 40 veces por década. Imagínense, ahora conforme más avanzamos en la frecuencia, cada década de frecuencia, es decir, cada 10 megahertz, luego 100 megahertz, luego 1000 megahertz, hemos caído 40 dB por década. Es un montón. Vean que 132 dB eran 4.380.000 y perder 40 de esos 132, ¿cuánto perdimos? Perdimos un montón. Y si luego se activa el tercer polo, que se activa como por aquí, el de 4,46 por 10 a la 6, y ahora caeríamos, o sea, perderíamos ganancia en una relación de 60 dB por década. Vean que aquí el 0, es decir, el 0 en dB, 0 dB es igual a 1 en ganancia, digamos, sin unidades. Entonces, este 0 dB representa que este 4.38 por 10 a la 6 ahora sea 1. Entonces, si este 0 dB representa 1, en este punto, a esta frecuencia que pueden ser alrededor de unos 200 megahertz. ¿Por qué? Porque esta escala X, no lo había dicho, perdón, pero esta escala X está en logaritmo. Es una escala logarítmica. Entonces, imagínense, a estos aproximadamente 200 megahertz, yo ya ni siquiera tengo ganancia. Es decir, a estos 200 megahertz ni se me ocurre hacer cortocircuito virtual, que no sirve, no va a funcionar. Entonces, el amplificador, ¿qué hace? No sirve para nada, funciona súper mal. Desde puede ser que el ruido lo lleve a la inestabilidad, hasta puede suceder que no tengamos nada en la salida. ¡Qué madre! ¿Verdad? Echó a perder un mes entero de clases en verano, la frecuencia. Y aún no hemos hablado de la fase. ¿Qué es la fase? Bueno, entonces, vamos a parar la clase aquí y vamos a mencionar cuáles son los videos que hay que ver, porque no podemos seguir de aquí en adelante si no entendemos temas de frecuencia, los temas que se ven en circuitos 2. Entonces necesitamos, para seguir entendiendo, ver esos videos y recordar un montón de conceptos, porque lo que más me interesa son los conceptos. Entonces aquí, en la carta, en mediación virtual, tengo video 1, video 2, video 3, video 4 y video 5. Son videos donde explica cómo es el análisis en frecuencia para un sistema en general, no para electrónica 2, porque como les dije, estos análisis se usan en control, se usan en análisis de sistemas y se usan en casi todo sistema o aplicación en la cual la frecuencia tenga algo que ver. Entonces hay que ver todos estos videos para entender conceptos. Una vez que ya podemos ver esos videos, podemos ir a la siguiente clase, que sería cómo carajos hacemos la gráfica. Eso es lo que significa. Pero no podemos si no entendemos el concepto de un polo, si no entendemos el concepto de un cero, si no entendemos cuánto es la ganancia en una función de transferencia, si no entendemos qué es una función de transferencia. Entonces, exacto, Eric, todo eso sale en control. Entonces, con más ganas hay que entenderlo bien, porque nos va a servir en la carrera en general. Ya les dije, funciona para control y funciona para casi cualquier sistema que trabaje en la frecuencia. Es decir, casi que para cualquier sistema que trabaje con señales, ¿verdad? Entonces,
para la siguiente clase necesito que ya se hayan visto todos estos videos. Entonces, por eso voy a terminar la clase aquí, para que aprovechen el tiempo de clase y vean los videos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O demasiado enredado? De las dos cosas un poco claro y un poco enredado. Bueno, el mundo se les va a abrir un poquito los ojos después de que vean esos videos, para entender cuál es la idea. Sí, es complicado, más que estamos metiendo capacitores y ya habíamos dejado de lado el capítulo 1 donde veíamos esas mallas horribles y tener que volverlas a ver se vuelve un poco molesto. Pero de ahí es, si no, no vamos a entender por qué la frecuencia nos echa a perder los amplificadores. Entonces, ya saben, ver estos videos, recordar, para hoy se tenía que entregar la actividad sincrónica y les voy a dejar una tarea para el próximo jueves a medianoche, o sea, un día antes del examen. Esa tarea es la que se llama aquí asignación 6. Esa tarea es del tema pasado, es una práctica de examen. Si ustedes abren asignación 6, es un examen que se hizo alguna vez. Es un examen que estaba violento, Entonces se los dejo para que lo analicen. Esta tarea se tiene que entregar el jueves. Entonces, si logran sacar esta tarea a conciencia, estoy seguro que están preparados para el examen. Si les cuesta un poco esta tarea, estudien en equipo, hagan amigos, ayúdense para entender o acudan a consulta. Esa sería la tarea. Ya saben, esta es un examen viejo, entonces obviamente viene con todo lo del examen, pero aquí en entrega asignación 6 pueden ver que se entrega el jueves 10 de febrero a medianoche. O sea, les quedan aproximadamente 6 días. Esto lo hago para que vean los videos de la frecuencia, sepan lo que vienen y ahora sí sigan estudiando para el examen que no ha pasado. Entonces, con eso terminamos por hoy. Nos vemos entonces el lunes. Bueno, profe.